Sé que el tema es muy amplio, los términos algoritmos, conciencia, futuro incluso, son términos muy, ¿cómo se le puede decir? Un poco atrevidos, en el sentido de que el futuro, ¿quién lo va a conocer? ¿Cómo lo vamos a predecir o de qué forma? Pero sabemos también que tenemos conceptos ya sobre algoritmos y creo que se ha puesto bastante, no puedo decir de moda, es una quizás parte de la cultura ya, la inteligencia artificial. Desde que tenemos redes sociales que se han utilizado el tema de los algoritmos, eh, y quiero iniciar con una historia, un caso de Robert Williams. Él, en el año 2020, es un padre afroamericano, fue esposado frente a su esposa y sus hijos en Detroit, Estados Unidos. La policía lo arrestó porque robó, por un robo que jamás cometió, sino que el culpable fue un sistema de reconocimiento facial que lo identificó erróneamente, con una tasa de error significativamente grande para las personas de piel oscura. Entonces él pasó detenido 30 horas y su caso fue documentado. Este caso llevó el debate de la inteligencia artificial al debate legislativo sobre la discriminación algorítmica en justicia social y penal en Estados Unidos. Un algoritmo destruyó temporalmente su vida y no podía ser juzgado, ni arrestado, ni acusado. ¿Y a quién se le echaba la culpa del algoritmo? ¿Acaso puede el algoritmo decidir sobre tu libertad? Cuando un algoritmo decide sobre tu libertad, voy a hacer unas preguntas. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es algoritmo? ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos algoritmo y conciencia? ¿Acaso una máquina puede un algoritmo tener conciencia? Pero primero definamos qué es un algoritmo. Prácticamente son instrucciones matemáticas que podrían decidir sobre decisiones prácticas de la vida, que pueden decidir incluso sobre tu libertad, como vimos en este caso real, sobre tu empleo, ya vamos a ver más casos, sobre un crédito bancario, sobre una sentencia judicial, incluso si mereces vivir o no. Y ya vamos a entrar a esos temas un poco más delicados. Pero ¿quién programó ese algoritmo? ¿Qué valores? ¿Con qué valores? ¿Con qué datos históricos? Como él mencionaba, un conjunto de datos que tratan de dar una respuesta matemática a una situación determinada. Pero ¿con los sesgos de quién? ¿Con los sesgos de quién? Entonces vemos, en palabras simples, un algoritmo es un conjunto de instrucciones para resolver un problema. No es neutral. No podemos hablar de que hay algoritmos neutrales. Cada algoritmo se va configurando según los programadores, según las culturas también. Y ya lo vamos a ver a nivel regional. La inteligencia artificial ya son sistemas que aglutinan los algoritmos para realizar tareas que requieren, que pues también requieren inteligencia humana. Y la conciencia es que algunos no creen en la conciencia, hablan más de un constructo moral, pero es la capacidad de actuar con intención moral. Y los sistemas actuales obviamente no lo tienen. Pero quería iniciar con eso porque parte del tema era algoritmos con conciencia. ¿Lo tienen? Vamos a ir un poco adelante a ver eso. Y con la perspectiva de los derechos humanos, que también, ¿qué dicen los derechos humanos sobre la inteligencia artificial, sobre los algoritmos? Y en El Salvador ya vamos a aterrizar, que tiene que ver con la privacidad, la libertad, el debido proceso, la no discriminación. Hay una resolución de la ONU sobre inteligencia artificial que se decretó hace un año exactamente, justo en marzo. Según uno de los creadores de Cloud, que es una plataforma similar a ChatGPT, que es el director de Anthropic, Darío Amodei, estamos actualmente en una adolescencia tecnológica. Tenemos capacidades casi divinas, pero la madurez ética
O sea, hay poca madurez ética y también una madurez cultural escasa en este tema de la inteligencia artificial, es muy limitada. En este sentido, debemos preguntarnos qué significa el tener un modelo de inteligencia artificial al que podemos acceder gratuitamente, supuestamente. ¿Creen ustedes que es gratis acceder a estos sistemas? Prácticamente lo vamos a ir viendo más adelante. Hay un dilema, hay un dilema con respecto al tema de la inteligencia artificial. Funciona como un espejo que refleja nuestra sociedad. La inteligencia artificial refleja nuestra sociedad, pero no refleja lo que somos, sino lo que fuimos con datos históricos, como ya mencionaba, con decisiones pasadas, los sesgos sedimentados en décadas de desigualdad. Cuando usamos ese espejo para tomar decisiones para el futuro, quién recibe un crédito, quién es detenido, quién accede a un servicio de salud. Estamos usando errores del pasado para determinar el presente y muchas veces el futuro. Entonces es una trampa y ahí es donde entra el tema como el espejo que deforma. En este sentido, la inteligencia artificial hay que entenderla porque la inteligencia parece neutral, pero no lo es. Parece científica o neutral. Y ahí entra el tema de los derechos humanos. En la era de la IA es precisamente ese tema de aprender a ver la deformación del espejo antes de que sea demasiado tarde para corregirla. Según un escritor muy reconocido en estos temas, la inteligencia artificial hackeó el sistema operativo de la civilización humana. Y ese sistema es la comunicación, el lenguaje. Y ese sistema, todo lo que importa, la democracia, el mercado, las instituciones, se sostienen sobre la confianza. Y la confianza viene del lenguaje, de la palabra. Entonces, si sabemos que ha sido hackeado el lenguaje, lo que mencionaba, no refleja directamente lo que somos, sino lo que la cultura es con datos históricos a los que tiene acceso. Ya lo vamos a ver a nivel regional, porque no todas las regiones en el planeta tienen los mismos accesos a la información. También no todas las regiones del planeta utilizan la inteligencia artificial de forma, podemos decirlo, ética. En este tema de los sesgos, veamos los sesgos. Amazon utilizó sistemas de inteligencia artificial para, en un caso es bien importante, utilizaba sistemas de inteligencia artificial para la selección de empleados y el sistema solo eligió hombres porque históricamente el sesgo es solo hombres, solo hombres, solo hombres. Y porque los hombres, según el paradigma un poco capitalista, es que el hombre es que produce más que la mujer. El hombre es más trabajador. Entonces ese sesgo lo aprendió y el algoritmo lo identificó y entonces esa empresa que desarrolló ese sistema para seleccionar candidatos a empleo, ese sistema eligió solo a hombres. La IA aprendió el sesgo y es un fenómeno que está documentado. También hay otro caso de Gender que obviamente recibió también sesgos raciales. Sesgos raciales y de género de reconocimiento facial. Las personas con piel oscura no eran reconocidos bien por tener piel oscura. Entonces el algoritmo, el sistema solo identificaba bien a las personas con piel clara y también a mujeres. Y las mujeres, había más dificultades para identificar a mujeres y todavía si eran mujeres y eran de piel oscura, era aún más complicado. Había mucho sesgo en el algoritmo. Entonces, eso también fue documentado. Y también la OIT plantea de que las mujeres son un 4.7% con mayor exposición a la automatización en los empleos que los hombres con un 2.4%. Es decir, que la automatización de los empleos por el uso de la inteligencia artificial va a perjudicar o está perjudicando a las mujeres aún más. Vamos a entrar en este tema regulatorio. Bueno, y este punto es importante, el costo invisible de la huella hídrica. ¿Qué implicaciones?
es importante porque, bueno, estamos en el mes el mes del agua, el cuidado de la creación, y es importante como entender el impacto de utilizar la inteligencia artificial, esa huella hídrica sobre el uso de la IA. Existe un costo que pocos mencionan, la huella hídrica de la inteligencia artificial. Los centros de datos que hacen funcionar los modelos de inteligencia artificial requieren enormes cantidades de agua para enfriar sus servidores. Cada consulta que hacemos sin usar unos prompts, que los prompts son las instrucciones que le damos a los sistemas, como ChatGPT, Cloud, Claude, Gemini, entre otros, Perplexity, hay varios. Si usted utiliza un prompt como si habla con un amigo, por ejemplo, o usamos palabras por favor, como si fuera otro ser humano, porque algunos todavía tienen ese miedo de que, bueno, también porque a veces se reemplaza la inteligencia artificial y lo utilizamos como un amigo. Ahora con muchos jóvenes, preguntarle a ChatGPT a ver qué te dice, como si fuera un amigo. Pero es un algoritmo, es una máquina. Entonces cada consulta consume recursos computacionales, más energía, más agua, en un planeta con una crisis hídrica severa. Y como se decía en la última conferencia de cambio climático, prácticamente estamos en un momento de colapso climático. Es irresponsable utilizar la IA sin por lo menos tener conceptos básicos que hoy queremos un poco conocerlos y utilizarlos de forma responsable. Entonces, usar prompts precisos no solo es una buena práctica de productividad, porque el sistema nos va a ayudar, sino que también es un acto de conciencia ecológica. La regulación global con respecto a este tema de la inteligencia artificial en la historia, luego de que OpenAI abriera al público ChatGPT, comenzó una carrera en 2023 bastante amplia sobre las nuevas inteligencias artificiales, sobre el uso de la inteligencia artificial, y el 12 de julio en la Unión Europea se creó un mecanismo para regular el uso de la inteligencia artificial, que se llama AEC de la UE, que clasifica los riesgos e impone también multas de hasta 35 millones o el 7% de facturación mundial a las empresas que irrumpan en estos reglamentos que tiene la Unión Europea para sus empresas. Yo estuve el año pasado en el Congreso de Inteligencia Artificial, en donde no llegó Donald Trump, pero mandó a su representante, y él decía, haciéndole burla a Europa, que pues por tener leyes se iban a quedar atrás empresarialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial. Macron en ese día anunció una inversión de más de 200 millones solo en temas de inteligencia artificial, y de la Unión Europea, en Francia es como el pionero, o mejor dicho, el que más ha invertido en el tema de la inteligencia artificial, porque es uno de los mayores desafíos, o como una potencia también europea. Pero se hicieron reglamentos que hay en Europa, no hay esos reglamentos en el continente en el que nos encontramos. En el continente asiático, sobre todo en China, es diferente el uso de la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay una regulación muy escasa, casi nula. Se pueden hacer, hay como esa libertad empresarial, son muy limitados, pero a costa de algunos derechos que los vamos a ir viendo. En Europa sí está el tema de los derechos humanos, pero en China, por ejemplo, ellos utilizan la inteligencia artificial para el control ciudadano. Y también esta semana o la semana pasada salió que los creadores de una inteligencia artificial, de una plataforma, Manus, ellos vendieron por 200.000 millones su empresa, ellos de China, pero al final resultó que China le censuró los activos a la empresa por vender su inteligencia artificial. O sea, también hay regulaciones, y pues es complicado ese tema porque es una carrera también económica.
Bueno, y la resolución en marzo, que justamente hace un año les mencionaba, que se abordó justamente sobre los derechos humanos en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Esto es algo que todavía está en discusión. De hecho, antier estuvo reunido algunas damas de varios países en Estados Unidos y se presentaba incluso la primera dama de Estados Unidos, se presentaba con un robot al mismo tiempo haciendo alarde del uso de lo que puede hacer la inteligencia artificial, los robots y cómo pues están avanzando Estados Unidos. Obviamente, China también ha avanzado muchísimo más en temas de robótica. No obstante, en los programas de algoritmos y de conocimiento y de información, Estados Unidos está, digamos, llevando una lucha bastante fuerte. Pero en sistemas es complicado hacer un análisis tan profundo de ese punto. Entonces, ¿qué implicaciones va a tener para el trabajo? Es que es una pregunta también importante. ¿Qué sucede con el trabajo? ¿Va a eliminarse el trabajo? Hay una exposición bastante global. Hay muchos TikTok y que son alarmistas, que hablan que va a desaparecer el trabajo, que nos van a reemplazar. Y ya con eso que salió justo antier, ahí van a ver ustedes, ahora con el algoritmo que está escuchando, va a salirles quizás el reel que aparece con un robot, la primera dama y también la esposa de Macron, la esposa de Trump, como con ese sesgo de que los robots van a reemplazar a los humanos. Pero ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen las investigaciones más profundas? Sí de hecho hay una crisis de desempleo que ya viene desde años, pero esto va a potenciar un poco más y 1 de 4 trabajadores en el mundo se va a desempeñar y se está actualmente con ocupaciones con exposición a la IA generativa. Hay una brecha digital y esa brecha digital es importante entender cómo va a ir funcionando, porque esto ya lo vamos a ir haciendo un análisis más profundo a futuro. Como mencionaba, es complicado. Los países de bajos ingresos están más expuestos porque no tienen los mismos accesos que tienen los países de altos ingresos. Entonces, la IA va a ampliar esas desigualdades que ya están presentes. Hay una desigualdad con el tema por ejemplo, los temas de género, el acceso de las mujeres. Solo por ser hombre ya te emplean más que si sos mujer. Entonces hay también esos sesgos que obviamente los algoritmos lo retoman, lo replican porque son también automatizados. Entonces ellos aprenden de lo que ven y como ven también una sociedad que es así, entonces repiten. Pero un promedio global de automatización del 0.29 sobre el 1%. Entonces todavía digamos que hay casi un 70% de que no van a desaparecer los empleos como se dice, ¿verdad? Entonces, eso según algunas investigaciones. Y obviamente algunos trabajos, algunas cosas se van a poder hacer súper más fácil, van a poder utilizar, se van a hacer mucho más sencillas las cosas. Estaba viendo que una de las cosas, uno de los elementos en donde se utiliza más la inteligencia artificial es en temas legales. Los abogados, se utiliza mucho inteligencia artificial en muchos casos y es importante como entender cómo va a ir funcionando, cómo vamos a ir trabajando y cómo se van a ir haciendo los sistemas de inteligencia artificial que van a ser más avanzados. Este año han salido nuevos, por ejemplo, Meta sacó unos anteojos en donde ya puedes controlar, con la mano puedes controlar y ver, te aparecen los anteojos la pantalla del celular, puedes llamar, puedes responder mensajes, puedes buscar lo que ves, lo puedes buscar en un segundo solo con la muñeca, ni siquiera te tienes que conectar, la muñeca detecta automáticamente y así como ella puedes hacerlo. Entonces ya hay muchas automatizaciones de inteligencia artificial que están sucediendo en estos momentos y que van a seguir avanzando, pero la brecha de desigualdad va a ir creciendo. Y todos los elementos que podamos aprender van a ir creciendo y también este punto es importante. La IA en la guerra. ¿Qué ha sucedido últimamente? Creo que algunos de ustedes ya conocemos que pasó el 3 de enero de este año, que un país secuestró al gobernador de otro país y hay que interesarse mucho en este tema de la inteligencia artificial. Aquellas personas que les gustan mucho temas de guerra o de historia, de conflictos armados,
la inteligencia artificial siempre, de las tecnologías siempre ha sido como el interés de los países en conflicto, porque ya actualmente ha dejado de ser un concepto prospectivo para convertirse en una estructura operativa. No es algo que vamos a necesitar como una herramienta, sino como esa estructura vamos a adoptar y hay varios proyectos que tienen que ver con las tecnologías, hay varios contratos que tienen que ver con inteligencia artificial de algunos países que utilizan la inteligencia artificial. Utilizan la inteligencia artificial para poder operar o poder realizar operaciones militares. Vimos el caso de Venezuela, en donde Cloud fue utilizado para entrenar modelos y también de otras empresas para poder capturar imágenes, para poder almacenar datos, para poder detectar patrones y de esa forma fue que se logró capturar a Maduro y posteriormente se mató en Irán al ayatollah, que está la guerra ahorita y que se ha crecido bastante, se ha escalado porque Irán ha comenzado a atacar a sus vecinos por justamente que murió el ayatollah Ali Khamenei. Entonces, pero que también fue utilizado Anthropic, o bueno, Cloud, que es una plataforma para entrenar modelos de creación de armas y que Anthropic renunció a que su inteligencia o sus plataformas fueran utilizadas para poder cometer este tipo de actos que son como la ONU los catalogó, o podría decirse human rights, no la ONU, todavía no, crímenes de guerra. El secretario general de Naciones Unidas declaró estar profundamente perturbado y los expertos de la oficina en la que he trabajado varios años, de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, utilizan el término de domicidio para describir la destrucción de viviendas, porque a través de la inteligencia artificial, la creación de drones y con inteligencia artificial puede matar directamente y detectar los lugares donde van a ir los misiles. Entonces, la guerra basada en la IA permite a las personas escapar de la rendición de cuentas, porque entonces, si está matándote un algoritmo, permite crear objetivos a escala masiva, más de 37,000 personas marcadas por posible asesinato, y permite hacerlo manteniendo una estética del derecho internacional, porque obviamente tiene una máquina independiente a hacerlo, y ahí es donde todo pierde significado. Y entra otro punto importante que ya no es como, uy, están matando allá, están matando en Venezuela. Veamos ahora cómo actores geopolíticos están utilizando la vigilancia algorítmica, que son casos documentados. Siri en Países Bajos, el sistema algorítmico marcó erróneamente a decenas de familias de bajos ingresos y minorías étnicas y los sancionó para devolver miles de euros, causando bancarrotas, divorcios, incluso hasta suicidios, porque fueron catalogados para pagar deudas, impuestos, y entonces la gente se ahogó en finanzas y llegó a ocasionar esto. Pegasus, que también es una plataforma creada por EMSO Group, un grupo de inteligencia israelí, ofreció sus servicios, algunos gobiernos la compraron, que eran pues de espionaje, un software de espionaje. Ya vamos a entrar al tema de El Salvador. En el caso de Gaza también es un caso en donde se utiliza la IA en la guerra. The Gospel, que es una empresa, genera listas de edificios para atacar. También la Vender asignó puntuaciones de sospecha a más de 37,000 palestinos. Y Where's Daddy rastrea a hombres marcados hasta sus familias para ataques nocturnos. Entonces lo rastrea, el margen de error es solo el 10%, que eso para muchos es poquito, ¿va? Porque un humano obviamente mata mucho más. De hecho, cuando mataron al ayatollah Ali Khamenei, fue impresionante la velocidad, o sea, los edificios que estaban a la par incluso quedaron intactos, o sea, fue tanta la precisión de saber el lugar, el momento. Entonces la inteligencia artificial permite matar y pues política permitía matar hasta 15 a 20 civiles por cada objetivo.
Human Rights concluyó, como lo mencionaba, que fueron crímenes de guerra. Empresas y actores geopolíticos que ya los estuve mencionando, OpenAI, que el famoso ChatGPT, sabemos lo que es ChatGPT, chat, que obvio, un chat en donde podemos escribir, GPG de generativo, de esa palabra generative, que lo que hace es construir sistemas de procesamiento de datos. Y es importante como entender esto porque con Estados Unidos ahorita ChatGPT ha hecho una alianza porque rechazó la que tenía con Anthropic y ahora incluso el ICE utiliza ChatGPT para encontrar a las personas en Estados Unidos y poder rastrear su ubicación también según su algoritmo. Entonces hubieron miles de desinstalaciones, sobre todo de personas indocumentadas de ChatGPT porque se supo de esto, y también Anthropic, que rehusó a prestar su sistema, pero como todo está bajo reserva también en Estados Unidos porque no hay leyes, como mencioné al inicio de la intervención, obviamente el modelo cloud ha sido utilizado, ya lo mencionaba, que el Pentágono también se ha molestado, y sobre todo Donald Trump, que dijo que era una plataforma de izquierda. Y Google también con su proyecto ha sido utilizado para múltiples casos y comandos militares. Entonces, todos estos temas que estamos hablando llevan a ver cómo el desafío de nuestra época es poder, tenemos ese poder, como decía al inicio, pero con poca sabiduría. ¿Y la justicia dónde queda? ¿El cerebro dónde queda? ¿Quién dirige estos algoritmos? ¿Cuál es el motivo por el que se utilizan? Hay un dilema moral, un dilema ético y filosófico, por decirlo así, en donde sí, la velocidad del ciclo decisional, 80 objetivos por hora en el proyecto Maven, 100 por día en The Gospel, hace materialmente imposible cualquier deliberación moral sustantiva. ¿Qué significa esto? Es como una inteligencia artificial puede matar con más precisión que un humano. Entonces, por eso la están utilizando. ¿Y puede alguien justificar la guerra? No, porque voy a matar a quien yo quiero matar, porque solo hay un 10% de margen de error, según estos sistemas. Entonces, aquí el dilema es, ¿quién va a decidir quién vive y quién muere? Creo que me fui un poco a este punto de este uso que es real, pero también hay otros temas. Antes de entrar al personal, quiero mencionar que también hay otros riesgos. Por ejemplo, la inteligencia artificial, y no quiero, voy a entrar con esto, después voy a llevar a lo que hacemos, ¿verdad? Quizás no se asusten, pero también ahorita hay un dilema, un problema, porque la inteligencia artificial se está utilizando para crear virus a través de códigos, y también pues si se llegase a tener un virus como el de la pandemia, entonces ¿quién va a tener este poder? Armas también que son letales para el ser humano. Entonces, ¿a través de quién? Entonces, elementos así hay que considerar también dentro de nuestro análisis, que no solamente en temas de guerra, sino también en pensando el futuro. Y se comenzó utilizando bastante con los ciberataques. Más de en 2023 a 2024 creció en un 1200% los phishing, que fueron ataques a teléfonos celulares, de periodistas, de defensores, incluso de Naciones Unidas, doctores. Y lo que mencionaba de los virus, sectas están queriendo crear estos nuevos virus y están muy cerca de hacerlo. El desempleo no solo es una preocupación, sino que también estas otras preocupaciones. Por ejemplo, alguien en su momento, ¿verdad? Se planteaba ¿cómo hacemos? Porque ahora los videos, todos vemos videos y parecen reales. Entonces creemos una inteligencia que detecte esos videos que son falsos. Entonces se comenzó haciendo eso, pero se dio cuenta que no, era al contrario, era más peligroso, porque la IA iba a entrenarse con el modelo exacto, que sabía identificar esos videos que no eran reales y iba a aprender a hacerlos de forma que se vieran reales. Entonces eso ha hecho que haya incrementado este tipo de realidad, que no es realidad, pero que ha sido creada a través de esto. Entonces son redes neuronales generativas
inversa, se le llama, que es como ver eso, voy a aprender de lo que tú estás queriendo combatir. Entonces, y por eso es que están incrementando este tipo. Y la gente, ¿verdad? Piensa que la IA es nuestro asistente, pero ella puede ser como, si la vemos como un asistente, que vos me servís, ChatGPT me servís, Cloud no me sirve, lo elimino, o ChatGPT lo elimino, no me sirve, o vos me servís para las imágenes, vos me servís para redactar un correo, y lo vemos como el asistente. Pero realmente algunos proponen que lo veamos como la madre, que lo tratemos más con ternura, porque es por el tema de que habrá su momento, una superinteligencia que ya se plantea. Elon Musk hace como unas 2-3 semanas hablaba de una superinteligencia que iba a ser mucho más capaz que el ser humano. Entonces, ahí entra el tema de la conciencia. ¿Quién controla la inteligencia? Si un empresario magnate que le interesará el bienestar de la sociedad, de que todos y todas tengan las mismas oportunidades, que haya salud, que haya educación, que haya igualdad de derechos, de condiciones, o alguien que le interesa el dinero, le interesa ganar. Entonces hay que considerar quién va a tener el poder de esto. Entonces, por ejemplo, hay cosas muy buenísimas que se han creado con la inteligencia artificial. Autos como el de Tesla identifica incluso antes que la persona si viene una ambulancia, por ejemplo, y el mismo auto lo detecta y se sale de la vía. También detecta si hay amenazas en su entorno, súper increíble. Pero es probable que no hay que alarmarse con esto. Es probable que la inteligencia artificial, de hecho, actualmente solo el 5% se utiliza para armas. El 95% se utiliza para hacernos la vida más fácil. ¿Por qué? Porque ellos son empresarios y quieren que usted y yo compremos esta inteligencia artificial. Entonces están preocupados ver cómo vendemos, cómo le vendemos a las personas la inteligencia, estas herramientas para hacerles la vida más fácil. Así que también hay como, no hay que irnos a ese extremo de que todo va a ser mal, sino están pensando en cómo hacernos la vida más fácil, no porque quizás le interesemos, sino porque le vamos a comprar. Y sabemos, ¿verdad?, que con el Facebook, el Instagram, Meta, de hecho fue juzgado en la semana pasada y fue condenado por, pues, que las plataformas afectan la salud mental. Los algoritmos que utilizan afectan porque generan adicción, generan también otros patrones y han inducido incluso al suicidio. Y incluso se ha documentado de personas que se hacen novios o consiguen una novia de inteligencia artificial y al final se terminan suicidando. Entonces, se terminan porque cortaron con la inteligencia artificial. La serie se llama, está en Netflix, El dilema de las redes sociales, para que ustedes lo puedan ver y ver cómo funcionan las redes sociales. Específicamente con el uso de la inteligencia artificial, esto va incrementando, van identificando nuestros patrones, nuestros gustos, nuestras preferencias. Y si, por ejemplo, ahorita le dijera, deme su celular y veamos el algoritmo, cada uno va a tener un algoritmo diferente. Pero en El Salvador ocurre algo muy interesante y aquí es donde vamos a entrar. Vamos a entrar en cómo, bueno, ya lo mencionaba a nivel regional, ¿verdad? Cada gobierno, cada país, no es el mismo algoritmo de aquí que el algoritmo en Francia, por ejemplo. Ahí hay algunas restricciones y algunas derechos que aquí no. O en China, por ejemplo, allá es diferente que aquí. O en otros países, ¿verdad? También. Pero, como lo mencionaba al inicio, cada país va configurándose. Y El Salvador, ¿cómo estamos como El Salvador? Es importante entrar a este tema muy, muy, muy interesante. Hay una historia larga con el tema de la inteligencia artificial, creo que es uno de los países que le ha interesado bastante. Entendemos que El Salvador es un laboratorio sociopolítico también sobre estas tecnologías y cómo se está llevando y está siendo pionero El Salvador. El Salvador, en 2022 iniciamos un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales y uno de esos derechos también es el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones, que el gobierno puede acceder a, pues, a lo que quiera en temas digitales mientras esté en El Salvador. Y también en febrero de 2025 se creó una ley de fomento sobre la inteligencia artificial y las tecnologías, que fue uno de los países también pioneros en este tema de la región, en legislar a favor de la inteligencia artificial. También, bueno, se utilizaron otras herramientas que pues no tuvieron efecto, que también utilizan algún tipo de inteligencia artificial, como el Bitcoin, que obviamente culturalmente la población no adoptó. Entre este punto
en 2024, hasta 2024, bueno, ya este año, 2024, se tenían 83.900 detenciones acumuladas. Ya en este año ya hay más de 90.000. Y obviamente esto se ha intensificado porque hay un panorama también complicado en el marco regulatorio de la inteligencia artificial en El Salvador. ¿Cuál es el marco tecnológico que utiliza El Salvador? Algunas organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos mencionan que por errores algorítmicos de detección y también en línea han sido detenidas miles de personas, y miles de esas personas también no tenían vínculos con pandillas ni antecedentes penales. Entonces, también es de ver cómo se utilizó. Obviamente no se puede decir qué sucedió porque todo está en reserva. No se puede decir esto pasó, cómo se utilizó, si hay un mecanismo de cómo utiliza el gobierno la inteligencia artificial. Eso sería especular, hablar cómo, pero sí hay algunas matices previamente, cuando todavía ya el derecho constitucional de la privacidad de las telecomunicaciones existía en El Salvador, antes del régimen. Por ejemplo, anterior, y está documentado que está en la Corte Penal en Estados Unidos, un grupo de periodistas en El Salvador y también diputados fueron monitoreados a través del sistema creado por Enso Group.